Esta es Cuba, o mejor dicho, La Habana antes de 1959, año en que todo cambió para mal para la gente de esa bella isla. Cuba era el país más próspero del Caribe, gracias a su política de libre comercio y a su sistema democrático. Contaba con una república respetada en el continente, sin deudas, con una moneda fuerte, el peso cubano, que se utilizaba exclusivamente en el país y tenía una tasa de cambio de 1 a 1 con el dólar estadounidense. Con sus tierras fértiles y su constante cercanía al mar, Cuba no necesitaba mucho para desarrollarse, y así fue. Se desarrolló de tal manera que recibía inmigrantes de España, China y Haití, por poner solo algunos ejemplos. En este contexto, y tras la caída de Gerardo Machado, surgió una persona que brilló en la política cubana y tuvo un gran impacto popular. Fulgencio Batista y Saldívar, pobre, guajiro, oriental, sin educación universitaria y mulato, como él mismo se reconocía. Pero también muy inteligente, sagaz, hábil y con unas ganas de superación que lo llevaron a ocupar la más alta magistratura del país, y además a ser reconocido internacionalmente como uno de los presidentes más exitosos del continente. Este sargento taquígrafo del ejército se ganó el apoyo de los soldados y llegó a coronel en muy corto tiempo. Su carisma fue tal que se ganó el favor del pueblo y salió electo popularmente en 1940. Batista fue muy querido, especialmente por los pobres y por los negros, que veían en él al humilde que se impone. Todo era posible en Cuba, se decían los cubanos, orgullosos de su república. Al llegar al poder, Batista impulsó inversiones que mejoraron la isla. En el plano personal, tenía dinero en bancos nacionales y en el exterior, y al salir de Cuba no tuvo necesidad de llevarse dinero en cofres, como inventó el gobierno de Castro. Tampoco tuvo vínculos significativos con la mafia, que tenía muy poca influencia en la vida cubana. Su presencia se limitaba a algunos casinos en La Habana, principalmente en el Vedado. Los mafiosos eran solo empleados en Cuba, pocos, sin hombres armados, ni capacidad para imponer miedo o adjudicarse logros más allá de sus 2 o 3 negocios. Las ganas de vincular a los presidentes de Cuba con la mafia nacen del odio y la subestimación de los enemigos de la República, que querían restarle prestigio a una nación que ya superaba a muchas en Europa. Un ejemplo es el acuerdo por el cual España pagó la deuda que tenía con Cuba al inicio del gobierno de Carlos Príos Ocarrás. Batista, que era más bien de izquierda moderada, aunque él se consideraba de centro, gobernó con astucia, desarrolló el país, restituyó la Constitución, hizo elecciones, no cerró ningún negocio ni prensa. Y de no ser porque el movimiento 26 de julio, bajo las órdenes de Fidel Castro, comenzó a matar e inauguró el terrorismo, posiblemente nadie habría muerto a manos de la policía. De más está decir que Batista se sumó a un golpe ideado en un principio por Eduardo Chivas y continuado por los militares tras el arrepentimiento de este. Batista, que no sabía qué pasaría, se encontraba en una esquina del campamento de Columbia cuando el capitán Jorge García Tuñón, jefe del golpe, daba las órdenes. Llegado el momento, Fulgencio, con la ayuda de sus seguidores, mandó a abrir las puertas del campamento militar y, hábilmente, con el pueblo humilde que entró a Columbia a sus espaldas, se proclamó presidente por segunda vez. Quitándole el poder a los militares que pensaban utilizarlo, subestimando su astucia e inteligencia. Así comenzó el gobierno de marzo, la etapa más próspera que ha tenido Cuba. Fue un golpe deseado por muchos, cansados de la debilidad del gobierno de Príos Ocarrás. Pero los ricos y los pudientes no le iban a perdonar al mestizo la osadía. Y comenzó la tragedia. La desgracia de Cuba empezó un 26 de julio de 1953. El gran error de Batista fue liberar a Castro. Cuba hoy es un desastre de dimensiones casi irreparables. Pero muchos no se olvidan del sargento taquígrafo de Banes, del hombre. Del mulato lindo. Como le decía el pueblo.